Acuérdate que el Tribunal Supremo Electoral ha autorizado a Evo Morales a realizar su congreso en la Ucaeña, en el Chapare. Por lo tanto, Evo Morales tendría el control de la sigla. Van a garantizar ese congreso con 5.000 policías sindicales, dicen. Y en este congreso va a ser electo Evo Morales como candidato a la presidencia y seguramente como presidente nuevamente del MAS y PSP. Por lo tanto, Luis Arce estaría quedando fuera de la disputa al interior del MAS. En ese contexto, si Evo Morales ahora se va a fortalecer, Luis Arce prácticamente tendría que buscarse un nuevo partido político o ir a dar la pelea al interior de este Congreso, pero como nosotros conocemos la forma en la que opera el movimiento al socialismo a la cabeza de Evo Morales, esta situación no se va a dar, es decir, Luis Arce no va a poder disputarle. ¿Será que Evo Morales quiere enviar el mensaje y decir, si no estoy yo al poder, este país es ingobernable? Así es. Ese es el mensaje que Evo Morales está transmitiendo. Ustedes escuchan a todos sus diputados, siguen actuando con además mucha soberbia. Y en medio de esto creo que hay una situación de crisis, de ahogamiento del gobierno de Luis Arce. El día de ayer ha dicho que hemos tocado fondo en el tema del gas. Yo me animaría a generalizar. Hemos tocado fondo en el tema de la lucha contra el narcotráfico, estamos tocando fondo, o él está tocando fondo en tema económico, en tema justicia, no se sabe si va a haber las elecciones judiciales, estamos tocando fondo. El Tribunal Supremo Electoral está ya queriendo hacer una auditoría al padrón, estamos tocando fondo en eso. Y si vamos analizando en el tema del mercurio, el tema de la contaminación, las áreas protegidas, estamos tocando fondo. Prácticamente la acción de Evo Morales está socavando al gobierno de Luis Arce para que verdaderamente toque fondo y a partir de ahí van a querer reflotar como una alternativa en medio de una crisis que está siendo llevada adelante por Evo Morales. En este sentido, señor Morales, ¿qué papel viene a jugar la oposición en torno a lo que está ocurriendo, al panorama político, o es que la oposición no está tocando ningún papel? Bueno, es una caja de resonancia, es una voz que los medios de comunicación elevan, pero creo que solamente es una voz. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? La anterior vez se iba a hacer una interpelación, ¿no? Se logró por X o Z circunstancias de la vida política del país 2/3 para interpelar a un ministro. Ese ministro debería haber sido retirado y sin embargo Luis Arce lo vuelve a nombrar. Estamos hablando del ministro de Gobierno del Castillo. Si las peticiones de informe, las interpelaciones y luego las destituciones que emergen de censuras con mayoría de 2/3 no llegan a materializarse en nada concreto, esto significa que el Parlamento estaría como de adorno, es decir, un gobierno autoritario como Luis Arce subordina al primer poder del Estado a sus caprichos, a sus decisiones. Ahora, lo mismo está pasando con el tema de la elección de los magistrados, no hay 2/3, no les da la gana y desde el gobierno están contentos con que no existe ese acuerdo. Y ahora último, con esta ley que quieren colocar de las bancadas opositoras para que se respete el derecho que tienen los diputados a interpelar y censurar. También están pataleando en ese tema porque el Tribunal Constitucional se ha pronunciado de una manera que está blindando a los ministros de Luis Arce. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que es una batalla perdida, es una oposición que eleva la voz, los medios de comunicación elevan la voz, pero es una cajita dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El movimiento al socialismo durante estos 14 años, y sobre todo en esta última gestión, ha logrado anular a la oposición parlamentaria. Acuérdate que prácticamente no hay leyes que estén siendo aprobadas desde la oposición. ¿Sí? Todo lo que se aprueba es lo que el MAS desea hacer y por lo tanto la labor legislativa ha ido cada día decayendo para lograr el siguiente efecto, y con eso termino este comentario. Al neutralizar a la oposición en el Parlamento, el objetivo es demostrar que es una oposición funcional a ellos.
¿no? O sea, son tan malos que son funcionales a nosotros. Es más, no tienen programa, no van a cambiar nada del país. Los dejamos vivir ahí porque son necesarios, porque han emergido del voto, pero en términos reales la oposición encasillada en el Parlamento actualmente no tiene ninguna capacidad. Cuando tuvo cierta capacidad de movilización, el año que salimos a luchar junto con el CONADE, las plataformas y los gremialistas para la abrogación de la 1386. Ese fue el único momento donde la oposición parlamentaria tuvo fuerza en las calles y después de un paro de 9 días se logró abrogar completamente esa ley, la 1386. Después de eso no ha habido nada más. Y lo trágico es que han sido las propias bancadas las que han disuelto ese bloque de unidad que se armó para defender a la ciudadanía frente a la ley 1380. Creo que Luis Arce va a terminar como Yanine Áñez, sin proyecto político y administrando el gobierno en una crisis terrible. ¿Por qué esta paradoja histórica? Yanine Áñez no tiene nadie en el Parlamento que la defienda. Nadie, ni un diputado. Y sus aliados exministros quedaron fuera. Quedaron fuera, cada uno ha buscado sus vínculos. A algunos les ha ido mejor, a otros peor, a otros muy mal. Entonces yo pienso que Luis Arce, si pierde lo de la Ocaña, que es en octubre, es a la vuelta de la esquina, No falta nada. Probablemente se va a quedar con el gobierno tocando fondo, sin posibilidades de una regeneración de un proyecto político, porque no creo que otra organización política lo vaya a sostener. El viraje es demasiado radical y por otro lado un gobierno que está acabando una gestión de manera tan catastrófica, no creo que sea un aliciente para que otras fuerzas políticas lo apoyen. En este sentido, pese a lo tentador que puede ser para algunas siglas políticas tener de su lado el aparato político estatal para hacer una campaña, la misma campaña de Evo Morales va a ser difícil, va a ser de las pocas veces que haga campaña sin tener al Estado el dinero, los recursos humanos inclusive en una campaña política. Se pone también difícil su panorama. Por supuesto, además que no va a tener toda la maquinaria del fraude 100% a su disposición. Porque si tú recuerdas lo que estamos haciendo como CONADE, estamos planteando un nuevo padrón electoral, bueno, esa es otra agenda, pero lo que queremos es atacar la base de datos fraudulenta, pero también vamos a atacar a los que hacen fraude. Y hasta el año 2020 y 2021, estos equipos que hicieron el fraude, que continuaron haciendo el fraude que hicieron el 2019, actuaron en sintonía para darle a Luis Arce un triunfo electoral sobredimensionado. Te voy a explicar por qué. Y en cambio ahora no van a tener tanta facilidad, porque pueden trabajar para Evo, pero Evo no está en el gobierno, entonces ya no puedes coordinar un fraude si no estás en el gobierno. El año 2020, las encuestas indicaban que Luis Arce le ganaba al señor Carlos Mesa por 12 puntos. Ya. Sin embargo, logró una victoria de 26 puntos. Sí. Entonces, el triunfo del 55% frente a menos de 40, creo, de Carlos Mesa no se ha justificado estadísticamente y por lo tanto ha habido ahí un fraude que le dio un triunfo extraordinario a Luis Arce. Entonces ahora la campaña de Evo Morales va a ser sin el Estado, sin recursos económicos, probablemente con un aparato que le haga fraude pero en menor cantidad y se le va a poner cuesta arriba. Yo creo que es una buena noticia para la democracia. Y en ese sentido, si hablamos hipotéticamente de los panoramas con una oposición que todavía no logra articularse y no pone en plataforma algunas opciones de candidatos rumbo a la presidencia, ¿qué pasaría, señor Morales, si este más radical retorna a la Casa Grande del Pueblo, a gobernar el país? ¿Vamos a entrar en un periodo mucho más radical del que habíamos vivido 14 años? Sí, la preocupación sería que la narcopolítica tome el control del gobierno de manera radical, ¿no? Ese sería el principal peligro de un Evo Morales rencoroso que lograría un triunfo que no es posible, ¿no? Obviamente, pero como análisis está la posibilidad abierta. Y es un llamado también a las fuerzas opositoras a que verdaderamente reflexionen sobre lo que están haciendo y sobre lo que no están haciendo, ¿no?
Mientras el CONADE les está abriendo la puerta para articular un bloque de unidad, todavía los partidos políticos están con una mentalidad bien retrógrada, pensando que tener la personería jurídica los habilita para ser los mesías que van a resolver los problemas del país. Egocéntricos. Sí, cuando en realidad eso nunca ha sucedido, ¿no? Nadie va a ir a buscarlos a través de su sigla para salvar el país. En todo caso, están perdiendo el tiempo y probablemente ese es el mensaje que habría que lanzarles a los sectores opositores. En lo del Parlamento, absolutamente sin capacidad de transformación, fuera del Parlamento peor todavía. Entonces llamarles y hacerles una reflexión, ¿no? De que por acción o por omisión, si no se ponen las pilas, la situación política se va a complicar mucho en el país.